Romanos 12, versículo 3 al 8, y estaré leyendo de la versión Biblia para Todos. Dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12, versículo 3. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mayor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. El 5 dice: así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Y el 6 dice: pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Con esto, Señor, te damos gracias. Gracias, mi Padre, por tu palabra, Señor, que por si fuera poco, Señor, aún nos das regalos. Señor, queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos, Señor, escuchar de tu Espíritu Santo. Porque en esta tarde, Señor, estamos aquí dispuestos, Señor, a recibir de ti lo que hay para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder discernir el llamado que has puesto. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Sabemos, mi Padre, que hay una obra, un trabajo perfecto que tú te has puesto desde antes de la fundación del mundo, Señor. Te damos gracias que podemos formar parte de ese plan perfecto que continúa desarrollándose día con día. Te pido, Señor, que en esta tarde nos ayudes a apaciguar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, las ocupaciones, la comida, los quehaceres, las cosas que se quedan en casa. Que nos ayudes, Señor, en esta tarde a estar en paz, para poder escuchar tu voz, Señor, y poder recibir de ti, Señor. Mientras tú continúas creciendo nuestra fe, porque Hebreos 11:6 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te damos gracias por ello, Señor, que mientras escuchamos tu palabra, nuestra fe crece. Bendice a cada oidor, Señor, en esta tarde. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra perfecta que hace siempre, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, otra vez. Gracias por estar con nosotros. La semana pasada, por cierto, mi hermano José hizo un excelente trabajo en poder explicarnos de cómo vivir la vida que a Dios le agrada. Excelente mensaje. Si no lo ha escuchado, le pido que lo regrese, métase a YouTube y puede escucharlo, o a nuestra página de internet. Pero si ha estado con nosotros, la semana antepasada nos quedamos hablando de los regalos a la iglesia, los regalos que Dios da a la iglesia. Y comenzamos cubriendo los primeros versículos de Romanos, donde Pablo nos ruega en el versículo 1, dice: os ruego pues, dice, que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Dice: santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cubrimos un gran número de puntos importantes para la iglesia. Primero que nada, hablamos de que nosotros debemos ofrecernos al Señor por sus misericordias. ¿Cuáles son sus misericordias? Son bastantes. Pablo ha cubierto desde Romanos 1 hasta ahora el capítulo 12.
y hablando de su gracia, su amor, su misericordia, el cual murió por nosotros, el cual ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Bueno, aparte de esas misericordias que son suficientes, dice Pablo, por las misericordias de Dios, lo que ha hecho en nuestra vida hace sentido, o es nuestro culto racional, usa ese lenguaje, que nos ofrezcamos como sacrificio vivo. Usa el lenguaje de lo que hacían los sacerdotes en el templo, ofrecían sacrificios. La cosa es que los sacrificios que ellos ofrecían eran sacrificios muertos. Ahora Pablo dice que nosotros nos ofrezcamos al Señor como sacrificios vivos. Y antes de poder desarrollar su pensamiento para llegar en el versículo 3, Pablo quiere enseñarnos algo muy importante. Primero que nada, que tenemos que ofrecernos como sacrificio. La segunda parte en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Hablamos un poquito también de lo que pasa en nuestra vida, en el mundo donde vivimos. Nos quiere jalar a su manera de vivir. Dice que no nos conformemos, venimos a caer en un molde de cómo el mundo se mueve. No se nota la diferencia entre la iglesia y el mundo. Pablo nos da una exhortación que no debemos conformarnos, pero transformarnos. Es muy importante entender eso, porque Pablo, después de esto, ahora va a entrar a un pasaje bíblico doctrinal que es muy importante para nosotros entender. Y ese pasaje doctrinal habla de lo que son los regalos a la iglesia. Me encanta cómo nuestro Dios trabaja. No nomás nos dice: esto es lo que tienes que hacer, pero nos enseña cómo hacerlos. Y es tan amoroso con nosotros que nos toma de la mano, nos guía por medio de su Espíritu Santo para poder llevar a cabo la vida que Él requiere. ¿No es increíble eso? Para mí lo es, porque yo sería incapaz de hacer cualquier cosa buena. La palabra de Dios habla claramente del corazón del hombre, desesperadamente malo, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Nosotros no somos capaces de hacer lo que Dios nos pide, mas sin embargo Dios, en su amor y en su misericordia, nos dice lo que tenemos que hacer. Nos dice que vivamos una vida santa. Déjeme decirle, ¿quién de nosotros puede vivir una vida santa aparte del Espíritu Santo? Es imposible. Imposible, no podemos. Lo necesitamos a Él en nuestra vida. De otra manera, usted y yo fallaremos miserablemente. Le hemos hecho la lucha muchas veces. ¿Se acuerda cuando vivíamos una vida religiosa? Iba bien yo por un mes, y luego después de un mes pasaba otro mes y paz, caía. Y luego me levantaba otra vez y así era. Me recuerda mucho al hombre aquel que estaba dormido y estaba a punto de, o estaba acostado, y luego se levanta y ahora dice: Señor, te doy gracias que no he pecado. Dice: pero ahora te pido que me ayudes porque ya me voy a levantar. Nomás se levanta uno y sale al mundo y no caemos. A la vida que Dios demanda de nosotros no la podemos vivir a menos de que sea Él quien nos guíe y quien nos ayude a vivir la vida que a Él le agrada. Gracias a Dios por los regalos que Dios nos da a cada uno de nosotros, que nos lleva a desempeñar el trabajo en la iglesia. Y déjeme decirle, le dije la semana antepasada, todos tenemos un don. Nadie puede decir que no tiene un don, porque la palabra es clara cuando dice que Dios le ha dado dones a todos. ¿Cuál sea su don? Eso es lo que tenemos que investigar. Tenemos que buscar cuál es ese don y desarrollarlo en la iglesia. Así es que me encantan estos pasajes. Esté listo para poder escuchar la voz de Dios y poder entender. A lo mejor uno de los dones que cubriremos, no los cubriremos todos, porque conforme la palabra me enseña, hay entre 15 y 20 dones del Espíritu. Únicamente vamos a cubrir unos 5 de ellos, pero si quiere usted en su tiempo puede buscarlos. A lo mejor uno de ellos es, si no, déjeme saber y yo le ayudo a buscarlo, cuál será su don juntamente con usted. Así es de que, pero vamos a ver unos dones de ellos. Antes de hablar de los dones, hablamos la semana antepasada también que Pablo expone el corazón del hombre. Primero, antes de eso dice esto:
dice, digo pues, el versículo 3, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, antes de entrar a los dones, Pablo está poniendo un little check mark, una palomita de un cuadrito que tenemos que chequear todos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es el motivo de servir? Si estos son los dones que Dios te va a dar, aún no llega ahí. Pero quiere exponer el corazón del hombre, porque el corazón del hombre siempre se exalta. Siempre se exalta aún en las cosas de Dios. A todos nos agrada. Que nos den esa palpada en la espalda. Oh, qué buen trabajo, Por eso dice Pablo que nos midamos con cordura, que nos midamos a ver dónde estamos con el Señor. En otras palabras, que nos evaluemos y todos entendemos nuestra capacidad. Creo que si nos sentamos un ratito y vemos cuáles son nuestras capacidades, podemos discernir dónde deberíamos estar, especialmente en las cosas del Señor. Todo lo podemos hacer, pero quiere decir Pablo que no nos podemos evaluar más, porque entonces voy a estar haciendo cosas que Dios no me ha llamado a hacer. Les dije la semana antepasada que yo veo grandes pastores. Calvary Chapel tiene una revista, creo que se llama Calvary, y la saca un maybe como cada 4 meses. No recuerdo exactamente, pero cuando sale la revista, si la ojea, es fácil para mí ver esos pastores que conozco, porque nos reunimos una vez al año, y ver lo que están haciendo. Pastor, podemos hablar de Skip Isaac, de Calvary Albuquerque, New Mexico. Está haciendo grandes cosas. Podemos hablar de Raw Reese, podemos hablar de Greg Laurie, como tiene grandes cosas. Podemos ver, también ver pastores como John MacArthur. Podemos ver, déjeme decirle, que si no me evalúo yo bien en el Señor, voy a estar bien desanimado, porque voy a decir, basado a lo que estoy viendo, Señor, a mí ni siquiera me estás usando. Por eso dice Pablo que nos evaluemos bien, porque podemos estar queriendo alcanzar algo que el Señor nos ha llamado. Si Dios no me ha dado la fe, y está bien que Dios no nos dé la fe que esos pastores tienen, o que esos grandes misioneros, grandes hombres de Dios, Dios los ha puesto ahí y les ha dado la fe que necesitan para desarrollar el trabajo de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe para poder ejercitar el llamado que pone en nosotros. Así es que por eso le digo, el trabajo que Dios nos pide, Dios nos lo da y Dios nos equipa para hacerlo. Y todo eso viene otra vez a lo que estamos hablando. Nuestro corazón tiene que estar en un lugar perfecto, en un lugar que tiene que ser evaluado por nosotros mismos y por Dios, que sepamos dónde estamos. Tampoco podemos pensar menos de nosotros, porque si no pensamos menos de nosotros, usted va a venir a la iglesia o va a vivir su vida en una derrota, porque nunca va a esperar que Dios haga grandes cosas en su vida. Tenemos que hacer como dice Pablo, tenemos que hacer una evaluación con cordura. Dice otra vez, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha repartido a cada uno. Me encanta cómo Pablo va poniendo la plataforma para poder llegar a los dones que Dios ha repartido a la iglesia. Hablando de los dones, hay ciertas cosas que nos identifica como iglesia. Hay regalos que Dios nos ha dado a todos. Y así es que en la iglesia debe haber un cierto comportamiento que debe ejercitarse entre los redimidos, usted y yo, por la sangre de Jesucristo en la iglesia. Pablo hace un resumen de lo que hay en el corazón del hombre. Ya le dije que aún en el estado de redimido,
suele colarse el viejo hombre. ¿Por qué le digo eso? Porque le digo que cuando, el Señor nos usa de una manera o de otra, ya sea que lo use para hablar a un ser querido y le dé las palabras correctas o adecuadas, puede sentirse como que, pues cómo Dios no me va a usar, pues si tengo el buen vocabulario o maybe el buen vestir o I don't know. Podemos exaltarnos a nosotros mismos, pero déjenme lo llevo poquito a una historia de un hombre que se llama Balaam. El Señor usó un burro para hablarle a Balaam, a Balaam. Así es que no se sienta más de lo que es. Dios puede usar a quien sea para hacer su voluntad, pero en el hombre, aún redimido, el viejo hombre se quiere colar. Al querer usar el mismo método del mundo en la nueva vida en Cristo, y a veces permitimos que se filtre en la iglesia. Conociendo Dios el corazón del hombre, sabiendo que engañoso es el corazón más que todas las cosas, Dios nos dice que nos pongamos a prueba. Pablo, antes de avanzar, hablar de los regalos que Dios le ha dado al hombre para la edificación de la iglesia, comienza otra vez diciendo, déjeme leerle otra vez el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo nos da una exhortación y un ánimo, otra vez, que no pensemos mucho o muy poco de nosotros mismos. La exhortación porque nos quiere recordar quiénes somos y por quién. Eso es muy importante, que nosotros como cristianos entendamos que lo que somos, lo somos por Cristo, por nada más, no por nosotros mismos. En cierta manera nos quiere decir que todos tenemos una tarea especial, o mejor dicho, una única tarea aquí en la iglesia. Esto Dios lo ha determinado conforme a su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, al repartir el regalo que cada uno tenemos y con diferente desarrollo. Porque aunque haya en la iglesia, vamos a hablar de unos regalos de ellos, unos dones. Aunque haya en la iglesia unos dones, hay dones, el mismo don desarrollado en diferentes maneras. Alguien puede tener el don de evangelismo, puede hablar uno a uno, y ese excelente don lo necesitamos. Pero ese mismo don desarrollado en la calle, desarrollado fuera de las cuatro paredes, es diferente al que se ejercita en la iglesia. Se necesita otra medida de fe para hacer eso. Así es que puede haber dos dones o regalos y pueden ser ejercitados en diferente medida de fe conforme Dios nos la ha dado. Creo que debemos aclarar que los dones o regalos de Dios, otra vez, son para la edificación de la iglesia y no la exaltación del hombre. ¿Por qué le digo eso? Porque afuera hay muchos hombres tomando una posición en los cuales se han puesto ellos, puedo decir así, y no Dios, que le están robando la gloria a Dios y requieren la red carpet, requieren la carpeta roja cuando se bajan del carro, o requieren vivir en cierta área sofisticada, requieren hacer, hermanos, es muy peligroso robarle la gloria a Dios. Hay muchos afuera que andan haciendo eso. Usted ve eso, salga corriendo y no voltee ni siquiera para atrás. Es muy importante darle la gloria a Dios, porque el único que la merece es Él, no ningún hombre. Por eso Pablo expone el corazón del hombre. Hay hombres que se aprovechan de los dones o regalos para su propia exaltación. Y creo que debo disculparme con usted si tuvo una mala experiencia en otro lugar al ver los dones del Espíritu Santo mal representados, porque nomás prenda el televisor, los dones del Espíritu Santo están siendo mal representados. Está haciendo un show grande para únicamente recaudar fondos. I don't know. A la gente le gusta sentirse bien. Pero déjeme decirle, me acuerdo una vez que
Pastor Chuck dice, le preguntan, ¿qué haces para tener una iglesia tan exitosa y tan grande? Dice, ¿los entretienes? Dice, el día que yo entretenga a la iglesia, dice, ese día me voy a cansar de entretenerla un día. Y cuando yo me canse de entretenerla, ya no va a venir nadie. No podemos entretener, no buscamos entretener la iglesia con ningún show. Queremos darle la palabra de Dios y que eso sea su motivo por el cual usted venga a escuchar la voz de Dios. No haber ningún hombre, queremos exaltar a aquel que todo se lo merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que debo pedirle disculpas si usted, si de una manera ha visto los regalos del Espíritu Santo, los dones mal representados allá afuera. Si todos entendemos el mensaje que Jesús nos está diciendo, entonces las cosas cambiarían para la iglesia en todo el mundo. ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente viene a la iglesia para entretenerse. Hermanos, aquí nunca va a haber un entretenimiento. Aquí vamos a darle la palabra porque entendemos qué es lo que el Señor hizo. Él nunca hizo un show para atraer gente. Las emociones que vienen a cada persona cuando vienen a la iglesia y ven algo, hay tantas cosas que puedo hablar de ciertos hombres que ungidos o y le digo no que Dios no use hombres, pero que sea más como un show en lugar de darle la palabra de Dios, que es lo que vamos a necesitar. Es como cuando usted va a ver un juego de fútbol americano o soccer y unas finales ahorita andan allá afuera. Mientras iba el hombre, el delantero, a meter el gol, usted estaba con los nervios de punta y en la orilla de las bancas a ver qué iba a pasar. Pero ya nomás se acaba el juego, meta o no meta el gol, se acabó la emoción. Eso es lo que hace un show. Eso es lo que hace únicamente el hombre cuando en lugar de representar a Dios, lo mal representa. La emoción se pasa y una vez que se pasa la emoción, déjeme decirle que las emociones, cuando vengan las luchas, las pruebas y los tiempos que vienen en nuestra vida día a día, no le van a servir de nada. Únicamente lo van a lastimar. Por eso queremos darle la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender cómo funciona o cómo debe funcionar la iglesia. De una manera ordenada, como lo declara la palabra. No podemos estar en un desorden, porque si no, usted y yo vamos a perder nuestro tiempo. Por eso hay gente que tiene años y años y años en el evangelio y no sale de, como dice Pablo a los Corintios, no sale de estar tomando leche cuando debe de estar comiendo carne. Eso es duro, pero es importante escuchar eso, porque si no vamos a perder nuestro tiempo y no va a haber ningún desarrollo, ningún crecimiento en nuestra vida espiritual. Vamos a quedarnos atorados y es lo que está pasando con los shows en otras iglesias, en esos lugares donde únicamente se está entreteniendo al hombre. Y déjame decirle, es agradable, los shows son agradables. Yo estuve mucho tiempo en ellos. Pero mi vida estaba seca, estaba vacía. Necesitaba de gran manera ser alimentado de la palabra. Queremos que todos entendamos claramente eso. Si todos entendiéramos el mensaje que Jesús nos está diciendo, entonces las cosas cambiarían para la iglesia en todo el mundo. Perdón, el versículo 4 dice al 5. Dice de esta manera: todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada uno tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Pablo describe nuestra relación del uno con el otro como miembros de un cuerpo de la iglesia. Y todos tenemos una función espiritual que hacer. Cada creyente tiene un regalo o regalos, porque muchos tienen más de un regalo, que Dios le ha dado para ser usados para el crecimiento de la iglesia. En otras palabras, como dice
esta versión, nos pertenecemos el uno al otro. O otra dice, nos necesitamos para el crecimiento espiritual en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hablando de ser un cuerpo, hablando de cómo nos necesitamos el uno al otro. Los mensajes en la televisión están buenos, no lo voy a negar, pero necesitamos un cuerpo físico, necesitamos venir a la iglesia. Hay muchos, como dice Pablo, tienen por olvidado reunirse, dice la palabra de Dios. Mucha gente, especialmente ahora con COVID, cuando empezó todo esto, mucha gente ya no regresó a la iglesia. Recuerdo estar hablando con Pastor Connor y me dijo de un hombre que habló y pidiendo oración porque su vida no estaba bien. Le dice, pues no vas a la iglesia. Dice, no, ya no voy a una iglesia, ya voy a muchas iglesias, porque ahora me levanto y puedo prender el televisor y ver a este pastor y ver al otro pastor y ver al otro pastor y veo muchas iglesias. So Pastor Connor le dice, no es lo mismo, y es exactamente lo que Pablo dice. Como miembros de un cuerpo, usa el ejemplo, necesitamos las funciones que trabajen juntos. Donde crecemos, ya en su conocimiento en la casa, en la televisión va a crecer, pero hermano, no va a crecer de la manera que crecemos aquí en la iglesia. El vernos el uno al otro. Yo necesito verlo, necesito sus dones como usted necesita los míos, y nos necesitamos el uno al otro, porque si no venimos aquí presentes, hermano, en la casa, la televisión, no podemos recibir lo que tenemos aquí cuando nos reunimos juntos. Somos miembros, dice Pablo, de un solo cuerpo. Otra vez, Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, note, uno, y tiene muchos miembros, ese es usted y yo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y después de que Dios trae a su cuerpo junto, creo que debe darle lástima. ¿Y por qué digo eso? Yo mientras estaba estudiando esto, digo, el Señor nos compara como un cuerpo, pero creo que Dios, después de tanto hacer por nosotros, debe de traer lástima, que su cuerpo está tan dividido y es antagonista, no pueden salir de acuerdo, que nomás no salen de acuerdo, cuando solo hay una palabra y un solo Dios. Démosle gracias a Dios que nuestro cuerpo no está en la misma situación o en la misma manera que está la iglesia hoy en día, porque es una lástima. Duramos meses reuniéndonos con muchos pastores, queriendo, ¿se imagina si trabajáramos juntos como con esa idea que somos un cuerpo? ¿Cómo estaríamos? Sin embargo, hay tanta preocupación por dónde van a ir a la iglesia. Las almas son del Señor. Usted le pertenece al Señor. Y el Señor le llama dónde debe de formar parte usted en su vida. Si es aquí en esta iglesia, gloria a Dios, usted le pertenece aquí. Y es muy importante entender que no es saludable para usted estar brincando de iglesia en iglesia. Eso no le edifica, eso únicamente le lastima. ¿Por qué le lastima? Porque nunca encuentra su don, su regalo, ese don que Dios le ha dado para el crecimiento de la iglesia. No lo puede ejercitar, no se desarrolla. Nosotros tenemos que tener cuidado en este lado, asegurarnos que le estamos dando la palabra no adulterada y enseñándole doctrina que no es de la palabra de Dios, para que usted se pueda quedar, sea sano y aparte de eso sea fructífero en el llamado que Dios le ha puesto en su vida. Ese es nuestro trabajo, pero es muy importante entender, que usted entienda que somos miembros de un cuerpo. Pero le digo, Dios ha de tener lástima con su cuerpo, que está tan dividido y es antagonista, que nomás no sale de acuerdo. En donde un ojo no quiere nada que ver con el otro ojo, porque no ve las cosas de la misma manera. En momentos el cuerpo de Cristo se ve como si estuviera en un parálisis, con sus pleitos, divisiones, celos,
Qué trágico es ver cómo sus miembros se derrotan el uno al otro. ¿Qué piensan de esto las personas que no son cristianas? Nosotros tenemos el poder de atraer gente o retirar gente de la manera que actuamos aún como cristianos. ¿Qué pensará o qué piensa la gente, las personas no cristianas? Creo que han de pensar que el cuerpo de Cristo está enfermo. Es trágico, porque somos miembros de un solo cuerpo y el Espíritu Santo es el sistema nervioso coordinando el trabajo del cuerpo. Hay un plan perfecto que Dios tiene en el gran ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Es prepararla y completar el cuerpo de Cristo. Y al completar ese cuerpo será presentado a Cristo como una esposa presentada a su novio sin mancha y sin arruga. Y después de que su ministerio sea completo, el Espíritu Santo será quitado de este mundo y el cuerpo ya completo juntamente con él. Es el trabajo del Espíritu Santo. Es la razón y el propósito por el cual tiene el don que tiene. Por eso necesitamos buscarlo. Y ya que lo encontremos, necesitamos ejercitarlo. Si es uno o más de uno, gloria a Dios. Vamos a buscarlos y vamos a ejercitarlos. Porque ese es el crecimiento de la iglesia. Si no lo entendemos, entonces podemos estar lastimando a la iglesia. Porque entre ustedes hay músicos. Entre ustedes hay el don de profecía. Entre ustedes está el don de hablar en lenguas, el don de interpretación. Entre ustedes está el don de ayudar. Entre ustedes está el servir como diáconos, como ancianos y aún como pastores. Necesitamos buscar ese don para poder crecer en el ministerio que Dios nos ha dado aquí en esta iglesia. Es muy importante. Déjeme decirle, cuando no estamos ejercitando nuestro don, hermanos, creo que si es sincero con usted, nos sentimos incómodos, porque nada más no me satisface nada. Yo le puedo hacer la lucha a no hacer lo que hago y me siento como que necesito hacer más. Eso pasa en nuestra vida cuando no estamos desarrollando en su totalidad el llamado que Dios nos ha dado, o a lo mejor no estamos ejercitando el don que Dios nos ha dado. Nos sentimos que nos falta algo. Y eso pasa con mucha gente. Y a veces viene desánimo después de todo eso. Es importante entender que este ministerio del Espíritu Santo es preparar la iglesia, completar el cuerpo, porque aún hay muchos miembros que aún están por venir. Pero ellos únicamente van a venir y van a ejercitarse conforme nosotros ejercitamos nuestro cuerpo. ¿Qué pasa, hermano, con un miembro de su cuerpo cuando no lo usa? I don't know, nunca ha tratado de caminar nada más con el pie derecho. Hay muchas cosas que pasan. Personas, mira, recientemente mi mamá tuvo un accidente y se lastimó las dos manos. Se quebró la canilla derecha y el hombro izquierdo. Déjeme decirle, mientras yo estaba viendo esto, digo, Señor. Dice mi mamá que es tan difícil para poder hacer cualquier cosa. Hermano, ¿cómo come? Imagínese, amárrese el pie izquierdo con la mano izquierda. ¿Cómo se mueve? Le pinto esa foto para que pueda entender la función de la iglesia y los dones que Dios le ha puesto a cada uno de nosotros. Si uno de ellos no se ejercita, es un parálisis, estamos paralíticos, no podemos movernos. Por eso tenemos que buscar el don de Dios. No nada más es venir a la iglesia y ahí termina, no. Es únicamente el principio. Romanos 10:9 es el principio de lo que ha de venir en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos buscar ese don para ser una iglesia y miembros saludables, porque si un miembro no funciona, todo no funciona. No sé si nunca ha visto, yo estaba viendo, hablando de miembros del cuerpo, estaba viendo una historia de un hombre que se quebró el pinky, el dedo chiquito del pie. ¿Usted sabe que ese dedo es el que lo mantiene balanceado? Cuando ese dedo está lastimado, no se puede balancear, anda como borrachito. Disculpen el ejemplo.
No se puede quedar parado derecho. Increíblemente, aparentemente nomás es un pedazo de carne que no sirve para nada, pero claro que sirve. Hay gente, mi hermano se cortó el dedo, el index finger. Dice que batalla para agarrar cosas. Y así es, cuando los miembros no están desarrollados como Dios los ha llamado, entonces hay un problema. Hay un parálisis en el resto del cuerpo. No funciona de la misma manera. Así es que el trabajo del Espíritu Santo es traer la iglesia, completar este cuerpo, y al contemplarla, entonces después de que esté completo el cuerpo, como dice la palabra, entonces el cuerpo es presentado a Jesucristo como una novia se presenta al novio, sin mancha y arruga y ataviada para su marido, dice la palabra. En otras palabras, no está en pantalla, pero dice 1 Tesalonicenses 4:17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En un día, para que esto se lleve a cabo, primero tenemos que ejercitar lo que Dios nos ha llamado a hacer, para poder vivir con esa esperanza, un cuerpo perfecto presentado al Señor. Nosotros somos la novia, y ese día será un día glorioso. Pablo compara a la iglesia a nuestro cuerpo y las funciones de cada miembro. Dice que no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, y gracias a Dios por eso. Es hermoso ver cómo la iglesia funciona en todos los dones y se complementa delante de Dios, mostrándose agradable a Él. Cuando usted y yo ejercitamos los dones que Dios nos ha dado para su gloria. Hay cosas que yo no puedo hacer, dones que no tengo. Ahora en la mañana, el servicio de inglés, tuvimos un gran servicio, gran bendición, porque oramos por 2 nuevos diáconos. Oramos por un líder de diáconos que se retiró y uno nuevo entró. Déjeme decirle, los dones de los hombres y de mujeres que hay en esta iglesia, yo no los tengo todos. Nadie de aquí los tiene todos. Y es una gran bendición ver cómo el cuerpo de Cristo se desarrolla por hombres obedientes al llamado que Dios les ha puesto en su vida, y mujeres de oración, mujeres que sirven en todas áreas. Es una gran bendición de verdad. Y ver estos hombres de verdad que me emociona, porque no hay nada más hermoso que ver hombres y mujeres que se conectan en la obra del Señor para buscar esa sanidad, para buscar ese nivel o ese servicio que Dios nos ha llamado a darle. Nada más hermoso que eso. Hay cosas que yo no puedo hacer, o dones que no tengo, así como mis manos no pueden hacer lo que hacen mis pies, y mis pies no pueden hacer lo que hace mi boca, o mi boca lo que hacen mis manos, etcétera, etcétera, etcétera. Mis pies son gran medio de transportación. Puedo llegar de punto A a punto B. Pero al llegar a mi destino necesito mis manos, necesito mi boca, necesito todos los miembros del cuerpo. En la comparación que Dios hace a su iglesia, no hay uno más importante que otro. Y creo que es importante hacer nota de esto, porque es trágico cuando un regalo es enfatizado más que todos los demás en la iglesia. Si alguien preguntara cuál es el don más importante, ¿cuál realmente es el don más importante en la iglesia? Bueno, la respuesta correcta sería: depende el llamado que Dios le ha dado. Si yo le preguntara a ustedes, hombres, que tienen una caja de herramientas, me imagino en su casa, todos aquí son handymans, nadie, todos, sí, tienen de perdido unas pinzas, ¿no? No, Cristo no tiene esa herramienta. Si usted tiene herramienta en su casa, ¿cuál es la herramienta más importante de todas? ¿Qué tal si tiene que meter un clavo? ¿Va a ir a agarrar una crescent wrench o una creciente? ¿O va a ir a agarrar un desarmador? No le va a servir. Necesita un martillo. El llamado más importante de la iglesia depende del llamado que Dios le ha puesto a usted para poder desarrollar lo que Él quiere hacer en su vida. ¿Está de acuerdo conmigo?
Así es. Pero desgraciadamente es trágico ver cómo un regalo es enfatizado más que todos los demás en la iglesia. Primera de Corintios, me encanta como dice, 12, 14 al 26. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, pero por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como dice, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hablamos del pie del chiquito. Son los más necesarios. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en vosotros son menos decorosos, se tratan con menos decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se procuren los unos a los otros, de manera que si a un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Entiende eso? Hermanos, no le voy a pedir que se machuque un dedo, pero nunca se ha machucado un dedo. Creo que fue antier, mi esposa iba a cerrar la puerta del closet y se le olvidó sacar la mano. Se agarró el dedo. ¿Y sabe cuál fue su primera reacción? ¿Se ha machucado usted? Como que todo el cuerpo se junta y se agarra ese dedo para, ya sea que se lo chupe o lo bese o qué sé yo, pero todo, ¿se acuerdan los niños chiquitos? No sé si usted tenía ahí niños así, pero los míos nomás se lastimaban algo y luego venían con su mami a que le dieron un beso donde se haya lastimado. Nos pasa como en el cuerpo, cuando un cuerpo duele, lo que está describiendo Pablo. Cuando un miembro del cuerpo duele, todos se juntan y se agarran ahí, se preocupan del uno por el otro. Por eso es importante entender que todos somos un cuerpo, diferentes miembros. Y lo aclara 1 Corintios 12, 29 al 30. Es una pregunta retórica. Dice, ¿son todos apóstoles? 1 Corintios 12, 29. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es clara, no todos somos iguales. No hay nadie menos importante que otro, pero no todos somos iguales. Y me encanta, ¿nunca ha estudiado usted un poquito el ADN, el DNA de cada uno de nosotros? Hermanos, aunque tenemos 2 oídos, 2 orejas, o oídos, usted tiene oídos, yo tengo orejas, tenemos 2 pies, tenemos 2 manos. Hermano, nuestro ADN es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho exclusivamente diferentes. Tenga eso en mente, de igual en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Yo no puedo ser como usted por más que intente. Usted no puede ser como yo por más que intente. Podemos tener similaridades, pero no podemos ser exactamente igual, porque tenemos un llamado especial de Dios que es exclusivamente para usted. Perfecto para usted. No queda en ningún otro lugar. Es como mi llave de mi casa, en su casa. No queda. Puedo ir a cualquier, no queda. ¿Por qué? Porque nada más está hecha para mi casa. De igual manera el don que usted tiene está hecho únicamente
para la iglesia, un don que no puede ser ejercitado a menos de que sea por usted. No todos somos apóstoles, no todos profetas, no todos maestros, no todos hacemos milagros, no todos tenemos el don de sanidad, no todos hablamos en lenguas. Y podemos pasar muchísimo tiempo nada más en ese don de hablar en lenguas. Porque no todos, dice la palabra, hablamos en lenguas. Si alguien un día se para enfrente y le dice, vamos a hablar todos en lenguas, hermano, agarre sus tiliches y váyase. No todos tenemos el mismo don. Y eso lo dice la palabra, eso es claro en ella. Por eso queremos darle la palabra para que no nos confundamos. Porque es fácil que el hombre nos confunda. No todos tenemos un mismo regalo. Dice 1 Corintios 12:7. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio ¿de quién? De todos. El Espíritu muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Dice Pastor Chuck, me gusta como dijo de esto. Dice, cuando los miembros trabajan suavemente juntos, hacen un fuerte testimonio para el mundo. Un fuerte testimonio para el mundo. Dice Pablo en Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De que nuestra fe se divulga por todo el mundo. Todos los dones que nos son dados por gracia, esto es por favor no merecido. Dios decide qué don darnos. Y se da cuenta, todos tenemos una personalidad diferente y hablamos del ADN. Dios nos va a llamar Dios nos ha llamado, nos ha dado un don especial. Y ese don no necesariamente puede ser el mío, puede ser el evangelista, puede ser diácono, puede ser anciano, qué sé yo, maestro. Dios nos ha dado un don especial otra vez, que es específico para nosotros. Y Dios, una cosa hace el Señor, que Dios no nos va a dar un don que no es para nosotros. Si usted tiene miedo de ejercitar su don porque piensa, si yo me meto de misionero me van a mandar a África. Y usted no quiere ir a África, déjeme decirle que Dios no lo va a llevar a donde usted no quiere ir. Nuestro Dios entiende todo lo que hay en nosotros es puesto ahí por Dios. Y tenemos que entender eso para poder desarrollarnos. Dios nos va a poner a hacer algo que no nos ha llamado a hacer. Porque si no, es el problema con mucha gente. Está haciendo lo que Dios no le ha llamado a hacer. Si me regreso al versículo 2, donde dice Pablo que nos midamos, que nos evaluemos nuestra fe. Dios no nos va a llamar a hacer más de lo que no nos ha equipado para hacer, y tampoco nos va a mandar donde no queremos ir. Si Dios lo manda a África, o le va a poner en su corazón un amor por los leones, I don't know, le va a poner lo que usted necesita para poder irse a África. Mientras tanto no lo va a mandar ahí. Que no sea eso que lo detenga de desarrollar el don que Dios le ha dado. El versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía use conforme a la medida de la fe. La exhortación que Pablo nos está dando es que sea lo que sea el don que Dios nos dio, que lo usemos. Tenemos que encontrarlo y tenemos que usarlo. Dice Skip Heitzig, otra vez le he dicho muchas veces, el pastor de Calvary Albuquerque, New Mexico. La mejor manera de saber cuál es su don es saber cuál no es su don. ¿Qué estás diciendo? Well, ¿quieres saber cuál no es su don? Ya le he dicho muchas veces, véngase, apúntese, lo vamos a mandar con los niños. Si sale usted con los pelos así parados y jalándose los cabellos, posiblemente eso no es su don. Si lo ponemos a servir, I don't know, aquí en la iglesia, a la limpieza, y todo se ve igual que como empezó, entonces ese no va a ser su don.
El caso es que necesitamos movernos y buscar el don que Dios nos ha llamado a hacer. Y si no sabe cuál es, vamos a ver cuál no es. Y le aseguro que después de que usted haya pasado por todos los ministerios, va a saber exactamente cuál no es su don. Es una buena estrategia. Así es que como quiera que sea, Pablo nos exhorta que sea lo que sea el don, que lo ejercitemos. Dice, si es en la profecía, úsese conforme la medida de fe. El primer don, no vamos a cubrirlos aparentemente todos. El primer don que Pablo menciona es profecía. No es el más importante, solo el primero mencionado. Hay un promedio de 15 a 20 dones. Conforme Romanos 12, 6 al 8, Primera de Corintios 12, 4 al 11, Primera de Corintios 12, 28 y Efesios 4, 11. Si necesitan escrituras se las puedo repetir. Romanos 12, 6 al 8, Primera de Corintios 12, 4 al 11, Primera de Corintios 12, 28 y Efesios 4 al 11. El don de profecía aún se ejercita en la iglesia. No terminó con los apóstoles. Déjeme decirle, hay muchísimo que cubrir. Hermanos, no les voy a quitar de ese don. Mejor vamos a hacer una cosa. Vamos a participar de la Santa Cena. Mientras pasa el grupo de alabanza, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar la próxima semana en este mismo tema. Porque es muy importante entender, después de hablar de los dones, y no vamos a cubrir todos en su totalidad, pero los que Pablo describe, vamos a ver cuál es el nuestro. Quizás es uno de ellos. Pero en esta tarde lo más importante que hay en nosotros, hermanos, es que formemos parte del plan de Dios. ¿Cómo formamos parte del plan de Dios? Bueno, Romanos 19 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Paso número 1. Confesamos nuestros pecados al Señor y entendemos quién Él es en nuestra vida para poder movernos al siguiente paso. Si usted no ha hecho eso en esta tarde, le voy a pedir que no participe de la Santa Cena, porque la palabra me enseña que aquel que toma indignamente la cena del Señor, juicio para sí toma. No lo haga. Pero más importante que nada, le voy a pedir que lo haga. Hermano, esta es una celebración. El Señor dice claramente, hablando a sus discípulos en Mateo, dice, no volveré a tomar del pan y del vino de la vid hasta aquel día que lo tome con ustedes en la cena del Señor. Apocalipsis capítulo 19. Hay un día, el Señor cuida de su pueblo y cuida de la santidad de su palabra. Al participar de la Santa Cena es algo santo. Necesitamos recordarlo porque no nada más es una práctica. No es nada más algo religioso, es algo que tiene gran valor en el reino de los cielos. Porque la Santa Cena son para los hijos de Dios que esperan ansiosamente las bodas del Cordero cuando estemos sentados en esa mesa delante de Él. Yo le pido que en esta tarde pueda usted recibir al Señor en su corazón como su Señor y Salvador si no lo ha hecho. Voy a pedir que haga una oración conmigo y llore así: Señor, yo te pido que entres a mi corazón, que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me llenes de tu Espíritu Santo. Gracias. En el nombre santo de Jesús. Si usted hizo esa oración, la Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora, bienvenido a la familia del Señor. Puede participar de la Santa Cena. Dice Jesús hablando. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Abra la parte de abajo de su copa y bendijo y la partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo. Señor, te damos gracias
Gracias, Señor, que en este día es un símbolo de lo que ha de venir el día de mañana, Señor, que ansiosamente esperamos. Te damos gracias, Señor, que tu palabra dice que por tus llagas fuimos todos curados. Te damos gracias, Señor, que tu palabra, Señor, nos enseña que tú has pagado el precio por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice tu palabra, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, en esta tarde celebramos, Señor, este símbolo ahora, una realidad mañana, o quizás más tarde, de ese día que estaremos delante de ti celebrando las bodas del Cordero. Mientras tanto, Señor, bendice este pan a nuestros cuerpos y ayúdanos a recordar siempre que nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar, Señor, pero tú viniste, Juan 1:9. Dejaste tu trono, habitaste entre los hombres y viniste a dar tu vida por nosotros. Te damos gracias por tu cuerpo. Participe del cuerpo, del pan, familia. Y luego después, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ya no hay más religión, ahora es Jesús. Dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te damos gracias, Señor, que con tu sangre, Señor, nos has lavado, nos has limpiado de todo pecado, Señor. Y en este día estamos justificados delante de ti, Señor. No hay nada más que pueda acusarnos, ni el diablo, ni el mundo, ni la carne, Señor, porque tú nos has lavado con tu sangre. Nuestra confianza, Señor, no está puesta en nosotros. Nuestra confianza está, Señor, en ti. En el trabajo terminado en la cruz. Tetelestai, dice, consumado es, dices tú en la cruz, Señor. Todo ha sido consumado. Te damos gracias por ello, Señor. Gracias que nos permites celebrar, Señor, como símbolo lo que celebraremos por una eternidad. Participe de la copa, familia. Señor, con esto te damos gracias. Te damos gracias, mi Padre, que nos has permitido, Señor, escuchar de ti. Nos has permitido, Señor, crecer nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ti. La fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Y ansiosamente, Señor, esperamos, Señor, lo cual hemos creído, que un día no muy lejano, Señor, vendrás, Señor, y nos tomarás como iglesia. Mientras tanto, queremos ejercitar los dones que tu Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros, Señor. Queremos formar ese cuerpo perfecto, esa iglesia santa, sin mancha y arruga, para ser presentada ante el novio que eres tú, Señor. Queremos, Señor, ser presentados santos. Gracias, mi Padre. Gracias por este gran privilegio de reunirnos juntos, Señor, porque tú has derramado bendición y vida eterna, como dice el salmista en el Salmo 133. Gracias, mi Padre, por ello. Bendice a cada familia en esta tarde, Señor. Bendice sus manos, sus pies, Señor, sus labios, su boca, su mente. Renueva. Ayúdanos, Señor, a transformarnos, no a conformarnos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé cuánto nos amas, mi Padre. Gracias, Señor, por ese favor no merecido. Bendice a tu iglesia en el nombre santo de Jesús. Familia, nos ponemos de pie, cerramos con un canto y luego
Si el Señor no ha venido, lo invito a que nos acompañe los jueves a las 7 de la noche. Estamos tocando un tema muy importante del Espíritu Santo. Y luego nos vemos también el domingo a la 1 de la tarde. Que el Señor me lo bendiga. Si ocupa oración, por favor no se vaya, queremos orar por usted. Que el Señor me lo bendiga.